Bien, en este caso, mm, una pequeña introducción con respecto a qué sería polígonos. Vamos a decir, se denomina polígonos a la porción de plano, ahí está, a la porción de plano limitado, una secuencia infinita, no, una secuencia finita debe ser, una secuencia finita y cerrada de segmentos de recta consecutivos y no colineales, es decir, no solamente o no necesariamente una recta, ¿no? Porque si no, no formaría una figura geométrica. Entonces, segmentos de recta quiere decir pedacitos así, ¿no? Bastantes pedacitos de segmentos de recta. Entonces, todo eso al final va a formar lo que sería un llamado polígono. Entonces, vamos a ver aquí algunos elementos del polígono. Vamos a formar uno de ellos primero. Entonces, vamos a tratar de formar por aquí y ahí. Vamos a colocar por acá todos los elementos que podamos agregar. A ver, por aquí y aquí. Ya. En este caso, vamos a colocar por aquí algunos elementos. Tiene vértices, tiene lados, tiene ángulos también interiores. Aquí ángulos interiores. No todos son iguales, pueden ser diferentes también. Así es que voy a colocar, por ejemplo, alfa 1, alfa 2, alfa 3 y así sucesivamente, ¿no? ¿Qué más? También existen los ángulos exteriores, es decir, con que tú extiendas cualquiera de estos, es decir, cualquier lado, por ejemplo acá, aquí ya va a existir un ángulo exterior, que puede ser un beta 1. De igual forma por acá arriba, si lo extiendes, sería acá un beta 2, ¿ya? Y así con cada uno de ellos. ¿Qué más? Se tiene diagonal también. Diagonal es un segmento que va desde un vértice a cualquier otro vértice, pero que no sea consecutivo. Es decir, si tú vas a trazar una diagonal desde el punto C, no puedes trazar al punto B y no puedes trazar al punto D. Pero de ahí a cualquier otro vértice sí se puede. Por ejemplo, una diagonal sería desde C hasta E, o desde C hasta F, o desde C hasta A. Y así hay un montón de diagonales que se pueden trazar. También hay diagonal media, que va obviamente de un punto medio a un punto medio, pero en este caso todavía no lo vamos a hacer, ¿ya? Entonces solamente vamos a indicarlo por acá. Entonces vamos a ponerlo así. Ya, aquí hablamos de algunos vértices. Ya, estamos hablando de vértices. Ahorita vamos a ver quiénes son los vértices, aunque de repente ya los conoces. Vamos a hablar de algunos lados. ¿Cuáles serían los lados? Acá están los ángulos interiores. Acá vamos a colocar ángulos interiores. Ángulos, sí, interiores. Listo, ángulos interiores y ángulos exteriores. Exteriores. Pero también falta por ahí indicar las diagonales, ¿no? Diagonales. Bueno, los vértices aquí obviamente son los puntos, que en este caso yo le voy a poner A, B, C, en este caso también sería D, y así puntos suspensivos. Dependiendo de dónde termine el polígono, hasta ahí llega, ¿no? Los lados son cada uno de dichos segmentos formados. En este caso, por aquí, vamos a mencionar algunos de ellos. En este caso, podría decir el lado AB, ¿sí? El lado AB. También puedo mencionar el lado BC y así consecutivamente, ¿no? Sucesivamente, podría decir, ¿no?
Puntos suspensivos. Los ángulos interiores, por aquí ya habíamos mencionado algunos de ellos. En este caso era el alfa 1, ¿sí? Acá el alfa 1, de ahí viene el alfa 2, de ahí viene el alfa 3 y así también sucesivamente. ¿Ya? Ángulos interiores. Así como un triángulo cuadrilátero que tiene sus ángulos interiores, también acá, ¿no? Puntos suspensivos. Los ángulos exteriores también es de igual forma, así como ángulos interiores. No tienen la misma cantidad. Entonces aquí vamos a ponerle beta 1 y acá beta 2 y así sucesivamente. Y algunas diagonales, por aquí algunas diagonales, será por ejemplo el que he trazado, el CA, y ahí puede ser el otro diagonal que sería el CE, y así también sucesivamente, ¿no? Vamos a colocar el CF nada más. CF, ya, listo. Puntos suspensivos. Entonces son algunas o algunos elementos que debemos tener en cuenta antes de ver diagonales, perdón, polígonos, porque en algunos casos nos mencionan cada uno de ellos y si sabemos de quién se trata, podemos avanzar en los dibujos también, pues, ¿no? Y si no, simplemente vamos a tener algunos inconvenientes. Bueno, vamos a dejarlo aquí arriba entonces como elementos. ¿Sí? Eso es de forma general. Ahora, vamos a ver la clasificación de polígonos. En este caso va a depender del número de lados. Vamos a poner acá clasificación. Clasificación, ahí está, de polígonos por el número de lados. Solamente así, clasificación de polígonos. Ya, aquí vamos a colocar por el número de lados porque también hay otro que se llama por sus elementos. Vamos a poner acá por el número de lados. ¿Sí? Entonces, algunos estoy teniendo en cuenta de que ya los conoces, otros que por ahí de repente te pudiste haber olvidado. A ver, empezamos acá con el triángulo, cuadrado, pentágono, pentágono, hexágono, heptágono, hexágono, nonágono, decágono. Hasta ahí por el momento. Hasta ahí son de 10 lados. Ah, perdón, perdón. El último es 10 lados. Ese es 3 lados. Este sería 4 lados. ¿Sí? Y voy a tratar de sumar por acá. A ver. No me permite. Bueno, este aunque sea. Ya, 4 lados. 5 lados. 6 lados. 7 lados. Bien, hasta ahí solo es de 10, ¿no? Pero en realidad debemos avanzar más porque no solamente vamos a trabajar con 10. Sí, hasta ahí tenemos 10. Vamos a poner por acá los otros que faltan. A ver, el que falta después del decágono es el decágono. A uno le llaman un decágono también, que es lo mismo. Acá es el dodecágono. Ahí está. Este es de 11 lados. Este es de 12 lados. Un decágono o endecágono, que es lo mismo. De ahí aparece el pentadecágono. Pentadecágono. ¿Sí? Que este tiene 15 lados. Y de ahí viene el último, que sería el icoságono. Este tiene 20 lados. El resto de polígonos que no aparece por acá, simplemente se le llama con su nombre. Es decir, ¿cómo se llamaría el polígono de 13 lados? Polígono de 13 lados, así nada más. O sea, no tiene un nombre en especial.
El polígono que tiene 18 lados, simplemente polígono de 18 lados. No hay nombre especial. En cambio, para ellos sí. Si te dicen cuadrado, ya debes saber que es un polígono que tiene 4 lados. Si es dodecágono, un polígono que tiene 12 lados. Y así, cada uno con su nombre. ¿Ya? Bueno, entonces vamos a ver aquí la otra clasificación de polígonos, pero aquí tiene que ver con respecto a la parte de por el número de sus elementos, es decir, por la regularidad. Vamos a colocar ya, por la regularidad de sus elementos. Es decir, aquí vamos a hablar acerca del polígono equiángulo, equilátero y el regular al final, ¿no? Entonces vamos a colocar aquí polígono equiángulo, ¿ya? Polígono equiángulo. Y ahí tenemos el equilátero y de ahí tenemos el regular. Bien, el polígono equiángulo, como su mismo nombre por aquí lo menciona, viene de un polígono que tiene igual ángulo, pero no necesariamente igual lado. Eso quiere decir que es un polígono cualquiera que puedes dibujar y que puedes hacer que coincida con respecto al ángulo que lleva aquí internamente. Es decir, todos los ángulos que están por acá son iguales. A ese se le llama un polígono equiángulo. Por ejemplo, un polígono equiángulo podría ser el rectángulo. El rectángulo tiene sus 4 ángulos iguales, que son 90, 90, 90, 90. Pero no necesariamente porque sus 4 ángulos interiores sean iguales, los 4 lados son iguales, ¿sí? Del rectángulo no se cumple eso, ¿verdad? Entonces siempre hay que tener en cuenta más o menos algunos ejemplos para tener idea de a qué nos referimos, ¿no? Entonces, a eso se le llama polígono equiángulo, en el que tiene todos sus ángulos interiores iguales. Por aquí, polígono equilátero. El polígono equilátero es aquel que tiene sus 4 lados iguales. Perdón, no sus 4 lados iguales, disculpe. Tiene sus lados iguales simplemente. Por ejemplo, un rombo. Un rombo tiene sus 4 lados que son iguales. Pero no necesariamente porque sus 4 lados son iguales, llega a ser en realidad un cuadrado, por ejemplo. Porque sus 4 lados son iguales, los ángulos aquí, si te das cuenta, no son iguales. Entonces, polígono equilátero, cuando sus 4 lados son iguales, perdón, cuando todos sus lados son iguales, polígono equiángulo, cuando todos sus ángulos son iguales, y el regular es cuando ambos cumplen con, mejor dicho, es un polígono que cumple con ser equiángulo y equilátero al mismo tiempo. Entonces, aquí es donde viene cada uno de estos nombres. Si nosotros llamamos a una figura que tiene 4 lados, nos referimos al cuadrado, porque el cuadrado es una figura geométrica que tiene sus 4 lados iguales y sus 4 ángulos iguales, ¿no? El pentágono y así todo lo demás, eso depende, pues, ¿no? El pentágono significa es una figura de 5 lados, pero no necesariamente porque tenga 5 lados significa que todos sus ángulos y lados sean iguales, ¿no? Así que el único que cumple polígono regular aquí con tan solo mencionar su nombre es el cuadrado nada más, ¿no? Porque de ahí el triángulo, existen triángulos que tienen, eh, que es un triángulo equilátero, por ejemplo, ¿no? Si sabemos que sus 3 lados son iguales, también sabemos que sus 3 ángulos son iguales, pero siempre y cuando le llamemos triángulo equilátero. Pero si no, sería general, ¿no? Bueno, en este caso, dibujas un polígono cualquiera, pero de hecho, que ya tienes que tratar que sean, eh, que tienes que lograr que sean del mismo ángulo y del mismo lado, ¿no? Entonces, más o menos así, ¿ya? Aquí los ángulos son iguales, iguales, obviamente, ¿sí? Y los lados en cada uno de ellos también deben ser iguales, necesariamente, ¿ya? Y ahí vienen algunas fórmulas, a partir de ahí, ¿bien? Porque en la parte de desarrollo de ejercicios, aquí nos están pidiendo acerca de número de diagonales, medida de ángulo interior y así algo más. Entonces, para eso nosotros debemos conocer
parte de qué sería un polígono, ¿no? Bien, aquí vamos a hablar ya directamente acerca de ahora las fórmulas. Aquí viene la parte de las fórmulas. Bien, lo voy a escribir por acá y de ahí voy a ir copiando. Bien, para el caso de las fórmulas, primero vamos a hablar acerca de la medida del ángulo interior, ¿ya? Una cosa es medida y otra cosa es suma de las medidas de ángulos interiores, porque hay otra fórmula que se llama suma de las medidas, es decir, vamos a sumar todos los ángulos interiores, ¿ya? Medida del ángulo interior, suma de las medidas del ángulo, de los ángulos interiores debería ser, ¿no? Acá debe ser de los ángulos interiores, ¿ya? Después de eso también hay medida del ángulo exterior. Después de eso también hay suma de las medidas de los ángulos exteriores también. Los ángulos exteriores. No sé si te va a pedir ángulo central, pero por el momento no lo vamos a poner. Por acá también hay otro que se llama número de diagonales. ¿Ya? Número de diagonales. Ya, por el momento esas 5 fórmulas. A ver, medida del ángulo interior. Para nosotros, nuestro polígono siempre va a tener lado n. ¿Ya? Sea el polígono de lado n. Lado, es lado. Así. ¿Ya? No te vayas a confundir. Para nuestro polígono, el lado siempre va a ser lado n. Si tiene 5 lados, n vale 5. Si tiene 10 lados, n vale 10 y así. ¿Cómo se calcula la medida del ángulo interior para cualquier polígono? En este caso, de esta forma. Yo voy a colocar aquí como un símbolo, ¿no? Digo, medida del ángulo interior. Ahí está, medida del ángulo interior va a ser igual a, coloco arriba, 180 grados multiplicado por n menos 2 y eso dividido entre n. Ahí está, todo esto es la medida del ángulo interior como una fórmula. ¿Sí? Por ejemplo, si n fuese 3, reemplazas 3 menos 2, aquí sería en el paréntesis 1, y debajo te quedaría el 3. Entonces, si tú multiplicas 180 por 1 y lo divides entre 3, te va a salir que la medida del ángulo interior es 60 grados. ¿De quién estamos hablando? Dijimos n13, o sea, estamos hablando de un triángulo. En un triángulo equilátero, la medida del ángulo interior es igual a 60 grados. Si quieres comprobar del cuadrado, sería n igual a 4. 4 menos 2 sería 2. 180 por 2, así tendrías 360. Entre n, que es 4, te salen 90. La medida del ángulo interior de un cuadrado es igual a 90. Y así, sucesivamente, puedes ir probando con todo lo demás. ¿Ya? Eso es solamente medida del ángulo interior. Ahora, ¿a qué es igual la suma de todos los ángulos interiores? Entonces solamente vas a hacer lo siguiente. Para eso utilizas la fórmula anterior, te vas a guiar de esto y solamente vas a hacer lo siguiente. Mira, observa. Aquí medida del ángulo interior, acá va a ser suma. Bueno, suma de las medidas de los ángulos interiores. Entonces voy a colocar así. Suma de las medidas de los ángulos interiores. Es solamente como para señalar nada más, ¿ya? Pero aquí simplemente no lleva el valor de n, nada más. O sea, es lo mismo que arriba, pero sin el valor de n. Solamente así. A ver, un momento. Voy a borrar esto. Ya, así nada más es la suma de las medidas de los ángulos interiores, sin el valor de n que está abajo. Solamente así. ¿Ya? Siguiente, medida del ángulo exterior. Vamos a utilizar esto. Para calcular la medida del ángulo exterior, lo que vas a hacer por acá es lo siguiente. Aquí simplemente va 360 grados, así, y eso lo divides entre n. Listo.
Con eso vas a calcular la medida del ángulo exterior. Solamente dividido entre n, es decir, entre el número de lados. Por aquí, vamos a copiar esto. La suma de las medidas de los ángulos exteriores. A ver, vamos a ver. La suma de las medidas de los ángulos exteriores. Por aquí, en este caso, la respuesta es simplemente 360 grados. Así, nada más. Es decir, sin importar de qué polígono se trate, siempre la suma de medidas de ángulos exteriores va a ser igual a 360. No va a importar de qué polígono se trate. Bien. Y por último, el número de diagonales. Por acá vamos a ponerle ND. ¿Sí? Número de diagonales es igual a, acá sería N por N menos 3 sobre 2. ¿Sí? N por N menos 3 sobre 2. Si tú pruebas del triángulo, el triángulo tiene tres lados. Aquí nada más N menos 3. 3 menos 3 sería 0. El número de diagonales te sale 0. Y efectivamente el triángulo no tiene diagonales. Porque recuerda que la definición de diagonal era trazar un segmento desde un vértice a un vértice no consecutivo. Si este es consecutivo, este no. Si este es consecutivo, tampoco acá. De ahí, mira, si te das cuenta, no hay a dónde trazar. No hay a dónde trazar diagonal. Es por eso que en el triángulo no existe diagonales. Por eso se hace cero acá. ¿Ya? Bueno, son esas cinco fórmulas principales que vamos a usar el día de hoy. Así es que voy a colocar todo por acá. Y ya con eso empezamos. Ya, aquí viene una parte. Ujú. Ya, ahí está. A ver, vamos a tomarle captura de pantalla por acá, ¿ya? Va a enviarte. Ujú, ya está. Listo, un momento. Voy a cerrar esto por acá. Entonces, ten en cuenta, por favor, las fórmulas que te estoy enviando para así poder avanzar, pues, ¿no? Bien, vamos a ver entonces por aquí el desarrollo de nuestros ejercicios. A ver por acá. Por aquí, en la primera parte nos dice, relaciona las figuras acerca de qué sería un polígono irregular, cóncavo y acá regular. Bueno, esto sí, no hay problema, yo lo voy a avanzar y de ahí los demás sí vas a poder continuar. El polígono regular es aquel polígono que no cumple con la característica, obviamente, de ser un polígono regular. Eso quiere decir que en este caso los lados y ángulos no son iguales, ¿no? Pero además de eso, hay algunas figuras geométricas que se le llaman regulares y no regulares. Los irregulares, por ejemplo, vendría a ser este de acá. ¿Por qué se llama regular? Irregular en este caso. Porque son polígonos, ¿no? Son polígonos por aquí, aunque el irregular tiene que ver con este de acá, me parece. Este sería el cóncavo, ¿ya? Entonces, a ver, yo voy a colocar por acá y te voy a dar un ejemplo de por qué se le llamaría polígono cóncavo. Polígono, así, cóncavo. Aunque por descarte sí puedes señalar, pero de todas maneras siempre es bueno. A ver, el polígono cóncavo, por ejemplo, es este de acá, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo reconoces un polígono cóncavo?
cuando tú trazas un segmento cualquiera dentro de la figura y parte del segmento está fuera de ella. Por ejemplo, si tú trazas este segmento, está dentro, está dentro, está dentro. Pero si trazas así, hay una parte que está fuera. Basta que exista un segmento en el cual parte de ello se encuentra fuera del gráfico, ya se llama un polígono cóncavo. Entonces, justamente por acá vamos a indicar, ¿no? Este será un polígono cóncavo. Es decir, la número 2 coincide acá. Esta figura es un triángulo que tiene tres lados iguales y tiene tres ángulos iguales. Por lo tanto, este es el que se cumple todo. Este es el que cumple la última parte que dijimos, polígono regular, ¿no? Polígono regular. Entonces aquí viene 3. Y el último, obviamente, es un polígono irregular porque no cumple que los lados sean iguales y que también los ángulos sean iguales. Así que simplemente se le llama irregular. ¿Ya? Entonces la uno viene por aquí debajo. Así. ¿Listo? Bien. A ver, completa los recuadros con los valores correspondientes del polígono equiángulo. Me vas a enviar qué valores vas a colocar en cada uno, ¿ya? Es decir, según la fórmula que ya te envié, ahí lo tienes, donde va en el recuadro el 1, me avisas, qué va en el recuadro 2 y qué va en el recuadro 3. Si va un número, si va un ángulo, eso lo escribes y me envías. ¿Listo? Verifica, por favor, en tus fórmulas qué va en este primer recuadro, aquí qué va y aquí qué va. Ujú, exacto. Sí, hasta ahí vas bien. Falta uno más, ¿no? Te falta el de acá nomás. Bien, según las fórmulas que tenemos, entonces aquí debería ser el 180 grados, ¿verdad? Vamos a colocar de este color. Sí, aquí debería ser 180 grados. Por aquí debería estar el 2, ¿cierto? Y luego por aquí debería estar el 360 grados. ¿Ya? Es muy importante recordar. Medida del ángulo interior, medida del ángulo exterior. Listo.
Vamos a ver la 3. Te pide hallar alfa y m si el polígono es regular. Si el polígono es regular, significa que todos sus lados son iguales. Si el polígono es regular, significa que este ángulo 2 alfa es prácticamente igual en todos y cada uno de los ángulos interiores. Por lo tanto, me estarían preguntando por la medida de un ángulo interior de un polígono que tiene 6 lados. ¿Ya? Vamos, ahí tienes tus fórmulas. Encuentra entonces el valor de alfa. ¿Listo? ¿Alguien más por ahí? ¿Alguien más por ahí? Todo depende del número de lados, ¿no?
Ujú. Bien, vamos a avanzar. Si es un polígono regular, el primer dato por aquí, los lados son iguales. El valor de m es igual a 5, inmediatamente. Si es un polígono regular, este valor de 2 alfa en realidad corresponde a la medida de un ángulo interior de un polígono de 6 lados, porque tiene 6 lados. Entonces voy a calcular por la fórmula, ¿no? La fórmula dice, la medida del ángulo interior de un polígono de 6 lados es igual a 180 multiplicado por n menos 2 y dividido entre n, donde el valor de n es el número de lados del polígono. Si el polígono es de 6, n vale 6 y n vale 6. Y a partir de ahí encuentro cuánto debería ser el valor de alfa, ¿cierto? Bien, a ver, encuentra el valor de alfa. Por ahí los que todavía quizás aún no han enviado respuesta. Vamos, vamos. Ya, perfecto. Muy bien. Sigamos entonces por acá. Este sería 180 entre 6. Por ejemplo, hasta ahí tengo 30. 6 menos 2 sería 4. 30 por 4, 120 grados. Entonces, el ángulo alfa tendría que ser 60 grados, ¿no? Ajá, 60, exactamente. ¿Ya? 60 grados. Entonces ya tenemos el valor de m y ya tenemos el valor de alfa. No se olviden que los ejercicios necesariamente no te van a decir calcular la medida del ángulo interior. Tú tienes que observar y para eso tienes que conocer, ¿verdad? Por eso que hemos llevado nosotros primero elementos, ¿sí o no? Para que tú sepas que lo que viene por acá se llama ángulo interior. Y para que sepas que si vienes o si ves por acá algún ángulo se llama ángulo exterior. Entonces, por eso es necesario conocer y, o bueno, identificarse, podría decir, ¿no? Bien. Siguiente ejercicio entonces, marcamos aquí la C. Siguiente ejercicio, número 4. Fíjate los ángulos que aparecen por ahí, a qué fórmula corresponde y según eso utiliza para encontrar el valor de X. A ver, vamos.
Bien, entonces aquí en el caso de la número 4 se trata de ángulos exteriores, ¿sí o no? Entonces por acá yo tengo que utilizar la medida de ángulo exterior. Bueno, en este caso no medida, sino la suma sería, ¿no? La suma de medidas de ángulos exteriores. Bueno, voy a ponerle S nada más. Entonces, nosotros ya sabemos que en el caso de suma de medidas de ángulos exteriores, dijimos que sin importar el número de lados del polígono, siempre va a ser 360 grados. Así es que lo que tenemos que hacer simplemente es sumar. Así es que vamos a sumar 1, 2x, 3x, 4x, 5x. Ahí está. Listo. Sumamos 2 más 3, 5, 4 más 1, 5 y otro 5. En total tengo 15. Entonces vamos a poner por acá 15 veces el valor de x. Luego este 15 vamos a pasar a dividir y listo, ¿no? Encuentro el ángulo x de 160 grados entre 15. Y esto te sale 24 grados. ¿Ya? Entonces esto vamos a colocar por acá. Ahí está. Marcamos letra E. El siguiente, estoy seguro que sí vas a poder identificar, salvo tal vez este de acá. Pero este de ahí prácticamente corresponde a lo que sería número de diagonales trazadas desde un lado. En realidad no debería decir desde un lado, sino debería decir desde un vértice. Esto no está bien. Debería decir vértice porque las diagonales no se trazan de los lados. Las diagonales se trazan de los vértices en realidad. ¿Ya? Vértice debería decir ahí. Bien, entonces, como vas a identificar, yo voy a colocar números en romanos por aquí para que luego tú puedas identificar más fácilmente. Bueno, este es número uno. Por acá, número 2. Número 3 ya está puesto, obviamente. Número 4 viene por acá. Y de ahí voy a colocar algunas letras. ¿Ya? En este caso será la letra A. Por aquí, letra B. Por acá, letra C. Y letra D. A ver, vamos. Eso de polígono equiángulo convexo, por el momento no te preocupes por esa parte. Avanza con lo demás, ¿sí? No hay problema. A ver, voy revisando.
Bien, ya identificaron por ahí entonces. Ujú. Ah, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Bien, el primero es la suma de ángulos externos. En este caso dice de un polígono convexo, ¿no? Es decir, un polígono que cumple las características en que cualquier segmento siempre está dentro del mismo polígono, ¿no? Como hicimos hace un momento acerca del polígono cóncavo, que ese es el que obviamente no cumplía. Bueno, entonces esto, suma de ángulos externos, viene por acá. El primero es con la letra C, ¿no? Entonces, número uno, letra C. A ver, número dos, ángulos internos de un polígono equiángulo. Claro, porque nosotros estamos calculando la suma de ángulos internos o ángulos internos de polígonos equiángulos. Tiene que ser equiángulo porque cuando nosotros hallamos el ángulo interior, hallamos de cualquier vértice. Y si hallamos de cualquier vértice, tenemos que referirnos necesariamente a un polígono equiángulo, lo cual significa que todos los ángulos sean iguales. ¿Ya? Porque imagínate que el polígono tenga ángulos distintos, no podría calcular el ángulo interior de cualquiera de ellos. Pero en cambio, si todos son iguales, sí se puede. Así es que ángulos internos, esto corresponde a la D. Ahí está, medida de ángulos internos. Entonces, por acá, la número 2 es con la letra D. Y ahí la 3 estaba relacionado con la letra A. 3 con la letra A. Y por último, llega la 4 debe ser con la letra B, ¿no? Pero vamos a ver si es cierto. La D es número de diagonales totales. Yo le había puesto al revés, me parece, ¿no? El n por n-3 sobre 2, ¿ya? Pero en realidad llega a ser lo mismo, porque al final es una multiplicación, ¿sí? Así es que con la letra B. Listo. Vamos ahora. Siguiente. A ver, calcula el total de diagonales de un icoságono. Como ya tienes la fórmula para el número de diagonales, entonces traza por favor ahí. Encuentra el total de diagonales para un icoságono. Ahora, profe, no sé qué es un icoságono. Aquí está. Un icoságono. Aquí está en la parte de abajo. Ahí está, ¿no? Por el número de lados, un icoságono es aquel polígono que tiene 20 lados, ¿no? Entonces, por si acaso, te lo vuelvo a enviar. Creo que no te lo he enviado. Ahí te estoy enviando. Y ahora voy respondiendo, ¿ya? Vayan desarrollando. Revisen por ahí sus fórmulas. Según eso, reemplacen. Revisando, revisando.
Ujú. Veamos, veamos. Bien, continuamos entonces. Número de diagonales por acá. Número de diagonales es igual por aquí. Sería en este caso, a ver qué sucedió. Ya, número de diagonales es n por n menos 3 sobre 2. O sea, 20 por 20 menos 3 dividido entre 2. 20 entre 2 sería 10. O sea que en este caso sería 10 por 20 menos 3, 17, ¿no? 10 por 17. En total sale 170 diagonales. ¿Ya? Hay 170 diagonales que se pueden trazar desde un icoságono, es decir, desde un polígono que tiene perdón, tiene 20 lados, ¿no? 20 lados. ¿Listo? Marcamos letra E. A ver, la 7 dice, haya la medida del ángulo interior de un polígono equiángulo que tiene 35 diagonales. Es decir, lo primero que tienes que hacer es igualar la fórmula del número de diagonales por 35. Con eso tienes que descubrir primero cuánto vale n. N es el número de lados del polígono. Una vez que tienes n, recién vas a resolver lo que te pregunta. Ahí es la medida del ángulo interior de ese polígono. ¿Ya? Primero tienes que igualar a esta fórmula. Recuerda que el número de diagonales es n por n menos 3, ¿verdad? N por n menos 3 sobre 2. Es decir, esto ya te están dando. Te están diciendo que esto es lo que vale 35. Con esto vas a calcular primero el valor de n. Y una vez que tienes n, recién vas a calcular la medida del ángulo interior, que ya sabes cuál es la fórmula, ¿cierto? 180 grados multiplicado por n menos 2 sobre n. Ya está. ¿De dónde sale n aquí? De acá, del anterior. ¿Ya? Primero desarrolla esto, encuentra n, reemplazas aquí y con eso das tu respuesta. A ver, vamos.
Ya, listo. Vamos a continuar entonces por aquí con el desarrollo de este ejercicio. Lo primero que debes encontrar es el valor de n, ¿no? Entonces, por acá lo que haces es lo siguiente. Este 2 multiplicas y vas a tener por ahí el valor de n por n menos 3 igual a 70. Así es que lo que vas a hacer es este 70 vas a ir desglosando en el producto de dos números que multiplicados te dé obviamente 70. Pero ya sabes, si este es n, este debe ser n menos 3. ¿Qué significa? Que los números a multiplicar deben tener 3 unidades de diferencia. Así es que el 70 lo puedo multiplicar como 10 por 7, ¿sí? 10 por 7, 70. Y el 7 se puede dar forma como 10 menos 3. Entonces, de esta manera, solamente haciendo una comparación, el valor de n debería ser igual a 10, ¿no? En este caso, 10 lados, bueno, 10 lados. Este valor de 10 reemplazamos por acá, ¿no? Así es que aquí, si lo reemplazo para calcular el número de la medida de ángulo interior, esto es 10, esto es 10, y sería 180 entre 10, hasta ahí voy 18. La diferencia es 8. 18 por 8, eso te da 144. Listo. ¿Ya? Recuerda que aquí sí está permitido el tanteo, porque obviamente los lados y ángulos son positivos. No vamos a calcular, obviamente, el otro valor de n, que definitivamente quizás es negativo, ya que eso sería siempre y cuando nuestro tema fuese algo de álgebra, ¿no? Es que fuese álgebra, ahí sí, de hecho, que tenemos que encontrar cuáles son los dos valores correctos de n y todo eso, ¿no? Pero en este caso, como estamos hablando de geometría, todos los lados y ángulos deberían ser positivos. Así es que con un tanteo es suficiente. Marcamos letra B. ¿Alguna pregunta con la 7? ¿Todo bien hasta ahí? Ya. En este caso, aquí, en el ejercicio, primero lo que nos dice es que el número de diagonales es igual a 35. Entonces, la fórmula es n por n menos 3 entre 2 es 35, el número de diagonales. Luego nos dice por acá que tenemos que calcular la medida de ángulo interior, pero para eso yo ya debo saber de qué polígono estoy hablando. Como no lo sé, entonces desde acá tengo que encontrar el valor de n. El 2 que divide multiplica el 35 y me sale 70. Así es que aquí es el producto de dos números, el n y el n menos 3. Es decir, producto de dos números que me dé 70, pero cuya diferencia sea de 3 unidades. El 70 es igual a un 7 por 10 o 10 por 7, que es lo mismo. Pero le doy forma y en vez de ponerle 10 por 7, le pongo 10 menos 3, ya que el 10 menos 3 me sale 7. Entonces, solamente comparando ahí nada más, me doy cuenta que el valor de n debe ser igual a 10. Porque si el n vale 10, acá sería 10 menos 3, tal como aparece. Como n vale 10, estoy hablando de un polígono que tiene 10 lados. Ahora sí, en la medida de ángulos interiores, reemplazo donde veo el valor de n, que era 180 por n menos 2, o sea, 10 menos 2 dividido entre n, que en este caso es 10. Resuelvo acá y eso ya me sale 144. Puedes multiplicar y luego dividir, o puedes aprovechar en simplificar o dividir por aquí, si es que se puede, y luego multiplicar por este otro, ¿no? ¿Ya? Trata de que no te salga decimales por ahí, a menos que sea ya al final, ¿no? Porque sí hay algunos casos en el que quizás te pueda salir decimal, pero eso ya al final, como quien dice. ¿Listo? A ver, vamos con el ejercicio 8. Nos dice acá, en un polígono se cumple que la diferencia entre la mitad del cuadrado del número de lados y el número de diagonales es igual a 6. ¿Cuántos lados tiene el polígono? A ver, a este es un planteo de ecuaciones. A ver, desarrolla tu planteo de ecuaciones e indica entonces cuántos lados debe tener el polígono. Vamos.
Sí, lo que pasa es que este es como un planteo de ecuaciones, ¿no? A ver, vamos a colocar por aquí, sea el lado del polígono n, ¿no? Como siempre, n aquí. Luego vamos a ver, en un polígono se cumple que la diferencia, acá la diferencia, o sea, vas a restar, ¿qué cosa vas a restar? Es la diferencia entre la mitad del cuadrado del número de lados. Ahí nada más. La mitad del cuadrado del número de lados. La mitad, a ver acá. La mitad es entre 2. ¿De quién? Del cuadrado, o sea, hay que elevar al cuadrado. Ya, ¿a quién hay que elevar al cuadrado? Del número de lados, o sea, de n en este caso. Así, la mitad del cuadrado del número de lados. Ya, eso voy a restar. ¿Con quién? Porque ahí dice, se cumple que la diferencia entre, acá está, la diferencia entre quién? Entre la mitad del cuadrado del número de lados y, acá viene el otro, y el número de diagonales. ¿Cómo se calcula el número de diagonales de un polígono que tiene n lados? Es fórmula, ¿sí o no? N por n menos 3 entre 2. Todo esto representa el número de diagonales. Dicha diferencia dice que es igual a 6. Ahí está. Ya está planteado. Ahora sí, te toca desarrollar y encontrar el valor de n. A ver, vamos. Recuerda que te había indicado que este tema es un tanto algebraico, ¿sí o no? Porque te has dado cuenta que vamos a trabajar con ecuaciones por ahí. ¿Ya? Bien, te toca ahí desarrollar.
Bien, vamos a desarrollar este ejercicio entonces por acá. Veamos, ¿ya? Mira, desarrollando por aquí, dejamos esto por acá abajo todavía. El valor de n con n se va a multiplicar y el n con menos 3 también. Además, lo bueno es que aquí son fracciones homogéneas, ¿verdad? Entonces, eso nos va a ayudar también mucho más. A ver, mira, colocamos aquí abajo el número 2, que es el denominador común. Colocamos el n al cuadrado. Ahí está. Menos, no te olvides que este menos afecta todo lo que está aquí. Así es que debería ser menos n al cuadrado. Menos por menos es más. Luego viene n por 3, sería 3n. Y esto es igual a 6. Con esto se cancela este valor de n al cuadrado y este n cuadrado. Se va. Este 2 que divide pasa a multiplicar. Así es que el valor de 3n queda igual a 12. ¿Cierto? 2 por 6, 12. Y por último, solamente hay que dividir por acá, ¿no? El 3 pasa a dividir y el valor de n te va a quedar igual a 4. Es decir, nos estamos refiriendo a un polígono de 4 lados, para ser más específico, un cuadrado, ¿no? Bueno, ya está por acá entonces. Desarrollo del ejercicio 8. Sí, lo que de repente es difícil es el planteamiento, ¿no? En el planteamiento es el detalle. Bueno, a ver la 9. Dice, los ángulos internos de un pentágono convexo tienen por medidas números consecutivos expresados en grados sexagesimales. Luego te dice, haya la medida del menor ángulo. A ver, tienen por medidas números consecutivos. Vamos a dibujarlo acá, ¿ya? Vamos a tener primero una idea. Si es pentágono, tiene 5 lados. Ya, más o menos así. 5 lados. Y tiene sus ángulos consecutivos. Ojo, no vayas a calcular la medida de un ángulo interior como pentágono, o sea, como tal. ¿Por qué? Porque en la fórmula sirve cuando los ángulos son iguales. Por eso cuando tú calculas ángulo interior es muy fácil porque estás calculando de cualquiera de ellos, ¿verdad? De cualquiera, porque al final todos los ángulos son iguales. Pero en este caso los ángulos internos no son iguales, porque te está diciendo de que son números consecutivos, ¿ya? Son números consecutivos. Bueno, si uno vale alfa, el otro, para que sea consecutivo, debe ser alfa más uno, por ejemplo. Y ahí debe ser alfa más 2, por acá alfa más 3 y por último alfa más 4. Sí vas a usar una fórmula en realidad, pero no la fórmula pero no la fórmula de medida del ángulo interior, eso no, porque la fórmula de medida del ángulo interior sirve cuando todos los ángulos interiores son iguales, porque puedes calcular cualquiera de ellos como ángulo interior. Pero hay otra fórmula que sí puedes usar. Y con esa otra fórmula sí vas a calcular la medida del menor ángulo. Es decir, primero tienes que calcular alfa, encuentras cuánto vale alfa y obviamente el valor de alfa es el menor. Porque después de alfa sigue alfa más uno, de ahí sigue alfa más 2, alfa más 3 y alfa más 4. El menor de todos es solamente alfa. ¿Ya? A ver, fíjate por ahí en las fórmulas que tienes, ¿qué fórmula deberías usar para calcular ese valor de alfa? A ver, vamos, vamos.
¿Listo? A ver, mira. Tú no puedes utilizar la medida de ángulo interior. Primero, ¿por qué? Porque en realidad, para yo calcular la medida de un ángulo interior de un pentágono, la pregunta sería, ¿y qué ángulo interior vas a calcular? Si todos los ángulos son diferentes, no se puede utilizar la medida de ángulo interior. Solamente se utiliza cuando los ángulos interiores son iguales, porque estarías hallando de cualquier vértice, porque al final da lo mismo. Pero en ese caso no se puede. Lo que sí puedes hacer es calcular la suma, eso sí, la suma de ángulos interiores, eso sí puedes utilizar. Entonces acá, la suma de las medidas de ángulos interiores, acá ángulos interiores es igual a ver, era 180 por n menos 2, ¿cierto? Pero para nuestro caso, la suma de las medidas de ángulos interiores está determinado por el ángulo alfa, ese es el primero, más alfa más uno, ese es el segundo, más alfa más 2, tercero, alfa más 3, cuarto, y alfa más 4. Ese es el quinto ángulo, ¿no? Y como se trata de un pentágono, n debe ser igual a 5. Ahí está. Aquí tienes que calcular el valor de alfa, porque justamente el valor de alfa es el menor ángulo, ya que después está aumentando de uno en uno, ¿no? Entonces, alfa es el menor. A ver, vamos. Intenta nuevamente. ¿Cuánto vale la medida del ángulo alfa?
Bien, listo. Vamos a continuar entonces desarrollando esta parte. Veamos aquí. Mira, mira. Tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco veces. Tenemos cinco veces el ángulo alfa. Acá será uno más 2 será 3, 3 más 3 será 6, 6 más 4, 10. O sea, más 10 grados igual a 5 menos 2 a 3, 3 por 180, 540. ¿Sí? Listo. Pasamos a restar. Así es que voy a tener por acá 5 alfa igual a 540. Este más 10 hacia el otro lado menos 10. Así es que aquí ya no más 10 sino menos 10. Restamos. Así es que 540 menos 10 será 530. Entonces por aquí 530. Entonces vamos a dividir nada más entre 5. Tenemos que el ángulo alfa es igual a 530 entre 5. Y ahí será 106 grados. ¿Listo? 106 grados. ¿Ya? Estamos usando la fórmula de suma de las medidas de ángulos interiores. Recuerda, no puedo utilizar medida de ángulo interior, ya que todos los ángulos son diferentes. No se puede. Solamente se utiliza cuando los ángulos son iguales. ¿Ya? Bien. Marcamos la letra C. Ahí está. Y vamos a colocar esto por acá. Listo. A ver, la 10 dice, en un pentágono convexo, la medida, bueno, acá está ABCD. La medida del ángulo A y E es 90 grados. La medida del ángulo B, C y D son iguales. Y luego te dice si BC más CD es igual a 12, te pide hallar el valor de AE. Bueno, esto creo que sí. Hay que pasarlo a otra hoja, ¿no? A ver, vamos a ver el ejercicio 10. A ver, ¿cómo lo plantearías el ejercicio 10? A ver, intenta realizar el dibujo por ahí. Recuerda que si dice 90 grados es un ángulo recto, ¿no? A ver, dibuja por ahí la 10.
¿Listo? Veamos. Pentágono tiene 5 lados. Dos vértices son de 90. Así es que vamos a probar. Voy a dibujarlo por aquí nomás. A ver, si es en este orden, tal como está, A, B, C, D y E. Acá nos dice que A es igual a E y es igual a 90. O sea, aquí es 90, aquí es 90. Con esto me doy cuenta que los ángulos no pueden estar dibujados así. Entonces, deben ser más o menos de esta forma. A ver, así y así. Ya, aquí debe estar el punto A. Aquí voy a poner el punto A. Da toda una vuelta, ¿verdad? A, B, C, D y llega hasta acá, hasta E. Y ahí ya dibujo el 90 grados para ambos. Acá 90 grados y acá 90 grados también. Bueno, y luego me dice que los otros tres ángulos son iguales. Así es que más o menos dibujándolo sería así. Bueno, más o menos puede ser así y así. Ya, ahí nomás. Recuerda que es un aproximado nada más, ¿no? Bueno, vamos a colocar los vértices. Acá es A, por acá sería B, de ahí C y D. Los tres ángulos son iguales, ¿no? Eso es lo que menciono. Los tres ángulos aquí es igual a este y es igual a este. Ya está. BC más CD es 12. BC está aquí, CD está aquí. O sea, obviamente puede incluso formar un triángulo isósceles tal vez, ¿no? Pero vamos a ver si qué es necesario. Si BC más CD, perdón, vale 12, ah, ya, no son iguales, disculpe. Pensé que decía que son iguales. Solamente dice que la suma es igual a 12. Bueno, entonces voy a colocar, por ejemplo, el valor de A y aquí voy a colocar el valor de B. Entonces, por dato, A más B es 12, ¿no? Y nos pide el valor de AE, es decir, por acá, X, AE. Bien, ahora, ¿qué más podemos hacer? Bueno, lo que puedo hacer primero es calcular estos ángulos. Estos ángulos que están por aquí, ¿ya? Esos ángulos, por ejemplo, voy a llamarles alfa, alfa y alfa. Y este es 90, obviamente. Bueno, 90 y 90. Si utilizo la misma fórmula que la anterior, es decir, ¿te acuerdas? Suma de ángulos interiores. Sí se puede, ¿sí o no? ¿Por qué se puede? Porque al final voy a sumar la medida de ángulo interior, en este caso de un pentágono. A ver, aquí va a cambiar obviamente. Acá sería 90 grados, más otros 90 grados, más un valor de alfa y más alfa. El polígono sigue siendo de 5 lados, así que es la misma fórmula. Entonces voy a tener tres veces el ángulo alfa, ¿no? Más 180 grados es igual a 180 grados por 3. Por 3, ¿no? Porque acá 5 menos 2, 3. Así es que aquí será 3 alfa es igual 180 grados paso aquí. Así es que va a ser 180 grados por 2, o sea, 360 grados. Entonces, eso quiere decir que alfa es igual a 120, ¿no? Sí, 120 grados. ¿Listo? Bueno, ahora lo que podríamos hacer por acá es, como ya sé que este vale 120 grados, podría prolongar esto. Estiro esto un poco
Y si esto vale 120, este ángulo vale 60, ¿no? Voy a mover esto. Este ángulo tendría que valer 60 grados. Ah, sí, 60 grados. Bien. Y si prolongo este lado que está por acá también, si lo vuelvo a estirar, estiro aquí, este de acá también vale 60, ¿sí o no? Si él es alfa, 120, este de acá también vale 60. Así es que por acá, 60. ¿Sí? Y algo más. Si él es 60 y él es 60, de hecho que lo que falta por aquí sería otro ángulo de 60 grados. Es decir, estamos frente a un triángulo equilátero. Por lo cual, este valor de B va para cada uno de los lados del triángulo. Entonces significa que por aquí también debe ser B también. Por acá es igual y por aquí abajo también igual. ¿Listo? Mira, 60 grados. Así es que lo que voy a hacer es aislar esta parte, ¿ya? Este de acá voy a aislarlo. Voy a dibujarlo aparte. Esto voy a borrarlo por mientras. Mira, lo voy a volver a dibujar esta misma línea con el 60 grados por acá. Ahí está, con el 60 grados ahí. Acá está el punto B. El mismo punto B que está por acá es igualito, ¿sí? Y este punto se le llamo E o F en este caso, está aquí. Pero este lado ya sabemos cuánto vale, ¿sí o no? Aquí es A más B. ¿Cuánto vale por dato? 12. Ese 12 viene acá, 12. ¿Y qué te está pidiendo? Valor de X. X es una vertical o una altura. Entonces, esa altura lo trazo acá. Esta misma altura que está por aquí, esta misma altura está por acá. Así que aquí es X. A ver, ¿cuánto sería X entonces en ese triángulo rectángulo? Si tienes como hipotenusa 12, tienes como cateto opuesto a 60 el valor de X y acá está el ángulo. ¿Cuánto debería ser el valor de X? A ver, ¿alguien? No, no. Si fuese 30 grados, sí sería correcto. Ujú. Ah, la primera hoja, o sea, la teoría. A ver, esta de la teoría. Pero en la teoría no está en realidad esa parte, porque eso es parte de trigonometría, ¿no? O en geometría tal vez también hemos visto, ¿no? O sea, directamente aquí no lo hemos visto en sí, pero está en esos cursos, ¿no? Ahí le hemos llevado más que nada los triángulos rectángulos notables. Bien, entonces, para terminar de desarrollar,
En el caso de 30 y 60 grados, 60 aquí debe ser, aquí, bueno, si fuese 30 por acá, ¿no? ¿O por qué obviamente es 30? Aquí es el valor de K, aquí es el valor de 2K, y al otro lado es el valor de K raíz cuadrada de 3, ¿no? Entonces, de aquí encuentras que el valor de K debe ser igual a 6, ¿sí? Y si K vale 6, este sería 6 raíz de 3, ¿no? Entonces el X es 6 raíz de 3. 6 raíz cuadrada de 3. Así. Marcamos, entonces debe ser la letra D. Así.